La historia de las escuelas normales en México se remonta al siglo XIX, derivado del sistema lancasteriano o mutuo donde la educación no dependía del maestro directamente, sino de un grupo de alumnos más aventajados. Sierra da instrucciones para fundar la Escuela Normal de la Ciudad de México, bajo la concepción de Ignacio Manuel Altamirano, esta con una visión patriótica y forjador de un carácter más nacional. En el plan de estudios inicial se incluyeron materias como catecismo político y dialectos indígenas. A la segunda década del siglo XX, durante los tiempos de posrevolución, el Ministerio de Educación es instituido en 1921 por la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos a la batuta, quien lleva a cabo un ambicioso plan de fundación de escuelas normales rurales. Al inicio, las normales rurales fueron escuelas de agricultura. Luego de funcionarse con otros proyectos como las centrales agrícolas, surgió un nuevo tipo, el de las escuelas regionales campesinas. El objetivo de una normal rural no es solo formar docentes capacitados en la enseñanza de la educación primaria, sino de cubrir las necesidades que se requieren en una comunidad rural. De manera despectiva, pero con argumentos muy pobres, algunos han querido tachar a los egresados de las normales rurales de todólogos. La primera escuela rural, que fue ubicada en Tacámbaro, Michoacán, conocida como Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en 1922, y cuyo fin era incluir a campesinos, obreros y agricultores en la educación de su propio pueblo. En 1926 por fin se genera un plan de estudios para estas nuevas escuelas rurales y en 1927 las cámaras aprueban el hecho de que se incluyeran en las instalaciones internados y becas para el apoyo de los alumnos normalistas, quienes habitualmente provenían de familias humildes. Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, conocida con el argot social y magisterial como TIRI, es aún una insignia del México moderno, de las concepciones de las mentes que ayudaron a forjar esta gran nación para crear una identidad que hasta la fecha se asume como pueblo para el pueblo y por el pueblo. En el año de 1928, la escuela se trasladó a Erongáricuaro, después a Huetamo y en 1932 y posteriormente a Zitácuaro. En 1941 por fin llegó a su morada actual, en 1949 situada en la hacienda de Coapa, tenencia de Tiripetío, Michoacán. En el país existieron 36 planteles fundados para alfabetizar y educar al campesino mexicano. De esos 36, actualmente solo prevalecen 17, puesto que el gobierno se ha encargado de cerrarlas abrupta o paulatinamente. El movimiento estudiantil de 1968, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, envió un delegado al Consejo Nacional de Huelga. En 1968 y 1969, tiempos de discrepancia entre estudiantes y gobiernos que agrava la problemática de génesis de las escuelas normales rurales. Aquí la postura dominante es clara: desaparecer algunas escuelas normales rurales, por ejemplo. Escuela Normal Rural Enrique Rodríguez Cano, Xionco Perote, desaparecida en 1969, fue fundada en 1952, destruida en 1969, fue una escuela varonil que dictamó destruir el edificio en 1969, que tomó el sitio del gobierno que los acusaba de cómo impartían las clases los docentes de esa institución. Escuela Normal Rural El Roque, Guanajuato. Inició sus labores el 15 de mayo de 1926, a partir del año de 1933, transformada en ENAMACTA, Escuela Nacional de Maestros para la Capacitación del Trabajo Agropecuario, en 1969 y posteriormente en otras, además de convertir otras en escuelas tecnológicas agropecuarias secundarias. Emiliano Zapata, Champusco, Puebla. En 1960 en Champusco se inician sus actividades la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata. En 1969 deja de ser normal rural y se vuelve Escuela Tecnológica Agropecuaria. La Normal de Champusco nació y creció y se desarrolló bajo el modelo de la educación socialista, aun cuando el gobierno de Ávila Camacho lo canceló. Siguió funcionando hasta año de 1969, en que dejó de funcionar como escuela normal rural.
De ella surgieron 8 generaciones de profesores de educación primaria, que a lo largo y ancho de nuestro país han sembrado la semilla de concientización para hacer de México un país más justo y democrático. Finalmente, en 1985 se transforma en lo que es hoy, Escuela Secundaria Técnica número 4. Lázaro Cárdenas, Palmira, Morelos. El internado Palmira en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en 1944 y 1969 fue una escuela normal rural para niñas y adolescentes. La normal rural dejó de funcionar como hacedora de maestras en el año de 1969 y se funda en el mismo edificio la Escuela Tecnológica Agropecuaria 159 en su modalidad de secundaria, dejando de recibir señoritas para normal y solo para educación secundaria. Rafael Ramírez Castañeda, Santa Teresa, Coahuila. En el año de 1959 que la Escuela Práctica de Agricultura de Santa Teresa, municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila tuvo un cambio trascendental en su funcionamiento al adoptar planes y programas de estudios enfocados a la preparación y formación de profesores rurales, para lo cual se denominó y nació como Escuela Normal Rural Profesor Rafael Ramírez Castañeda. Nuestra Escuela Normal Rural de Santa Teresa, Coahuila, a pesar de su corta existencia como tal 10 años, de 1959 a 1969, dio a la sociedad 8 generaciones completas de maestros rurales. Los alumnos de grupos inferiores comenzaron aquí sus estudios, pero fueron reubicados para terminar su preparación en las escuelas hermanas de San Marcos, Zacatecas y Jalisco, Guadalupe, Aguilera, Durango. Moisés Sáenz Reyes Matecón, Oaxaca, la normal rural de Matumozá, antes San Antonio de la Cal y Comitancillo, Reyes Matecón tiene el mismo origen. En el año de 1931, estando ubicada la normal en San Antonio de la Cal, el 14 de enero sufre un temblor. El edificio de la normal sufre severos daños. La normal es trasladada hacia el exconvento de Culiapán de Guerrero, Oaxaca. Para el 11 de marzo de 1931, la normal queda instalada y las clases continuaron. La exnormal Moisés Sáenz de Reyes Matecón fue una de las últimas normales que resistieron en la lucha estudiantil de 1969. El Ángel de Quevedo, La Huerta, Michoacán, la Escuela de la Huerta, tal como se le conoce popularmente en el municipio de Morelia del estado de Michoacán. Es una institución educativa fundada por don Plutarco Elías Calles, siendo presidente de los Estados Unidos mexicanos de 1924 y 1928. El 3 de octubre de 1926 se inauguró formalmente por el presidente de la República, contando con la presidencia del ingeniero Luis León, secretario de Agricultura y Fomento, otros miembros del gabinete presidencial y el general Enrique Ramírez, gobernador de Michoacán, ya que se transformó en la Escuela Secundaria Técnica número 13 para niñas de los medios rurales y citadinos marginados. Mariano Escobedo, Galeana, Nuevo León. La Escuela Normal Rural General Mariano Escobedo se convirtió en 1942 en Normal Rural de Señoritas y en 1960 incluyó la modalidad de medio internado para atender a las alumnas que vivían en la cabecera municipal. Esta normal cerró sus puertas en el año de 1968 debido a los problemas políticos sociales que se presentaron en el país. Los estudiantes desde el inicio de estas escuelas hasta la fecha están agrupados en una federación socialista. Basilio Vadillo, Zaragoza, Puebla. El 2 de julio de 1956, la Secretaría de Educación Pública dictó el acuerdo de que la Escuela Normal Rural que funcionaba en Xochimpulco se trasladara a Zaragoza. En el año de 1970, en las instalaciones de la ex normal rural Basilio Vadillo, nace la Escuela Técnica Agropecuaria número 163, cuyo director era el ingeniero Juan Méndez Ladín. Posteriormente cambió a la Escuela Secundaria Técnica número 5. Lázaro Cárdenas, Soyucatán, Tlaxcala.
La exhacienda de Soyocatán permaneció a don Juan Matienzo, quien cede el gobierno de Tlaxcala, con tal de que se instale allí una escuela, y esta a su vez hizo cesión a la Secretaría de Educación Pública, quien previo estudio dio su aprobación para establecer la mencionada escuela, de tal forma que se inaugurara la escuela el 15 de junio de 1926. En el año de 1969 se convierte en una escuela técnica agropecuaria, 15 años después en el Instituto Tecnológico Agropecuario y ahora en el Instituto Tecnológico de Altiplano de Tlaxcala. Abraham González Salaices, Chihuahua. La Escuela Normal Rural de Salaices nació el 12 de enero de 1927 como Escuela Central Agrícola. Melo fue el encargado de la construcción de la escuela y su primer director. Y entre 1940 y 1945 tuvo un programa de 4 años. La generación de 1943 y 1949 fue la primera del plan de 6 años y tuvo 9 egresados. La normal de Salaices cerró en agosto de 1969. Justo Sierra Méndez, Aguascalientes. La Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez inicia actividades en el año de 1937, en la época cardenista, como escuela regional campesina en Soconusco, Chiapas. Vive varios traslados y en 1938 y finalmente se establece en marzo de 1939 en la comunidad de José María Morelos y Pavón, Cañada Honda, Aguascalientes, en una hacienda expropiada en el periodo posterior a la Revolución Mexicana, dando cobijo a puras mujeres, contando con más de 90 generaciones de profesoras rurales, quienes imparten clases en la mayoría de los estados del país. Matumazá, Chiapas. En Chiapas, un 24 de febrero de 1931, surge una esperanza de llevar el bienestar y el desarrollo a las comunidades más marginadas. Nace así la Escuela Normal Rural Matumazá como una necesidad popular. La Normal Matumazá será un centro educativo donde los estudiantes de origen campesino tienen una oportunidad de aspirar a concluir sus estudios superiores. Los maestros rurales aceptan la misión de llevar la educación a lugares más apartados de la identidad, creando el cimiento de toda oportunidad de desarrollo. Ricardo Flores Magón, Chihuahua. La Escuela Normal del Carmen, como se le llamó posteriormente, inicia labores el 26 de marzo de 1931 y permanece en la comunidad de Ricardo Flores Magón, nombre que se le asignó posteriormente. En el año de 1961, por causas que se desconocen hasta el momento, fue trasladada a las afueras de la comunidad de Saucillo, Chihuahua. José Guadalupe Aguilera, Durango. Ubicada en el municipio de Canatlán, Durango, desde el año de su fundación en 1926, es inaugurada como Escuela Central Agrícola por el entonces presidente de la República, Profesor Raúl Isidro Burgos. Fue fundada en 1926. Las normales rurales estaban basadas en la idea de llevar la educación al pueblo. Uno de los puntos centrales era la formación de profesores, pues en México no había los suficientes recursos humanos para el proyecto. La normal rural de Ayotzinapa ha estado en constante tensión con el gobierno mexicano. Miguel Hidalgo de Atequiza, Jalisco. La fundación de la normal rural Miguel Hidalgo de Atequiza, Jalisco. Esta institución tiene sus inicios en 1934, cuando se funda en el caso de la exhacienda de la Báscula en el estado de Colima. La nueva escuela rural inicia como una matrícula total de 37 alumnos en 1942 y se transforma de escuela mixta en una escuela interna exclusiva para mujeres, por lo que fue trasladada a la ribera del lago de Chapala al poblado. General Lázaro Cárdenas del Río, México. Es una institución de formación profesional con presencia según matrículas en 2021 en Tlaxcala, centrado la mayor parte del estudiante en los municipios de Tenancingo,
General Emiliano Zapata Morelos es fiel a la historia de resistencia y lucha que no solo sus estudiantes y egresadas han dado, también de las batallas que los pobladores de esta región protagonizaron durante la Revolución Mexicana al lado del caudillo del sur. En 1974 se creó por decreto presidencial tras una intensa lucha de campesinos, profesores rurales y jóvenes que demandaban la educación. Vanguardia Oaxaca. Esta institución inició su funcionamiento en San Antonio de la Cal, centro de Oaxaca, el 3 de noviembre de 1925 y a causa de un sismo de alta intensidad que averió el edificio el 14 de enero de 1931. Tuvo que ser trasladada temporalmente a la población de Culiapán de Guerrero, en donde reúna sus actividades el 11 de marzo de ese mismo año. A partir de 1944 y hasta hoy, la Escuela Normal Rural Vanguardia ha sido el alma mater y el faro de cuyo seno han egresado una gran cantidad de profesoras y licenciados en educación primaria, y quienes con su voluntad y esfuerzo han llevado la cultura y el conocimiento a la nación mexicana, pero principalmente al estado de Oaxaca. General Plutarco Elías Calles, Sonora. Se fundó en abril de 1937. Anteriormente la escuela operada como Escuela Práctica de Agricultura. Ahora tiene un nuevo plan y programa de estudios con 2 años de formación complementaria y 3 años de agrícola. Con este plan y programa de estudios, la escuela se convierte en internado, solo para varones, con el objetivo de formar sus estudiantes, para que al egresar enseñara a los campesinos técnicas agrícolas y medicinas veterinarias que habían aprendido. Laura Aguirre, Tamatán, Tamaulipas. Fue creada el 5 de mayo de 1922. Como una escuela granja, aunque también se menciona que fue hasta febrero de 1926, cuando se inicia labores como Escuela Central Agrícola, la que posteriormente se denominaría Técnica número 6, la gloriosa Escuela Normal Rural Laura Aguirre de Tamatán cierra su pasado histórico al suprimirse el internado en 1986. Licenciado Benito Juárez, Tlaxcala. Es importante destacar que la fundación de este importante centro educativo fue un proceso que inició en 1938 en la ex hacienda de San Francisco Zotepec, Tlaxcala, con la categoría de Escuela Regional Campesina y con un plan de estudios de 3 años, siendo el primer director el profesor Rolando Uribe Camas. En 1944, autoridades educativas y gubernamentales le otorgan la categoría de Escuela Normal Rural exclusivamente para señoritas. A los varones los trasladaron a la Escuela Normal Rural Luis Virreal El Meche Hidalgo. El 11 de octubre de 1965 se dio el nombre de licenciatura Benito Juárez, ganando a través de votación. General Matías Ramos Santos, Zacatecas. Inicia funciones el 3 de septiembre de 1933. Cuenta con 83 años de formación de maestros rurales. Surge a la sombra de la Revolución Mexicana de 1910. Su fundación fue producto de condiciones experimentales de un modelo formativo de maestros destinados a atender la realidad social del campo mexicano. Luis Virreal El Meche Hidalgo. El 27 de noviembre del 2021, la Escuela Rural Luis Virreal El Meche del estado de Hidalgo cumplió 95 años de fundación. Su nombre lo debe a un distinguido profesor que fue el jefe de Departamento de Enseñanza Agrícola Normal Rural entre 1935 y 1936. Oficialmente desde el año de 1943 se decidió en una asamblea escolar. Dicho nombre por lo que anterior y ese periodo solo se le conoció como Escuela Normal Rural. Escuela Normal Indígena de Michoacán, ubicada en la comunidad de Cherán, Michoacán, es una escuela que se creó en el año del 2003. Aunque no es de tipo rural, es integrada a las normales de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Comenzando en sus primeras sedes el 23 de octubre de 1995 en Paracho, Zacapu y Zitácuaro. También fue impulsado por comunidades que aspiraban a tener una educación de indígenas para indígenas, que bajo estos enfoques no se lograba obtener el reconocimiento oficial porque dichos planes no eran acordes a las intenciones del Estado.
Extinta Normal Rural de San Diego Tecats, Yucatán, el 1 de mayo de 1946 se fundó la Escuela Normal Rural Gregorio Torres Quintero de San Diego Tecás, como parte del proyecto educativo de la Revolución Mexicana. La Escuela Normal Rural de San Diego Tecás fue cerrada en 1969 como parte de las decisiones represivas tomadas por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien continuó con la agresión a los centros de estudio a los estudiantes como hiciera con el movimiento estudiantil de 1968. Varias normales rurales a lo largo del país fueron clausuradas, quedando en resistencia instituciones como la Normal Rural de Ayotzinapa, Normal Rural de Yuyacet, Yucatán. En la casa principal de la hacienda funcionó la Escuela Normal Rural de 1938 a 1940. Alrededor de esta hay varias casonas inspiradas en los conventos franciscanos con patios centrales y rodeados de árboles frutales, la cual tuvo una vida de escasos 5 años, pues fue fundada en 1938 y cerrada en 1943. Extinta Normal Rural de la Granja, Tabasco. Escuela Normal Rural Dolores Correa Zapata, Villahermosa, Tabasco, de 1933 a 1962. Se construyó como edificio tipo francés en 1908 a las afueras de la Villahermosa, en lo que hoy es Prados de Villahermosa. Ahí dio alojo a la Escuela de Experimentación Agrícola La Granja. Esta escuela fue de gran importancia en la historia de la educación del Estado. En 1934 se trasladó también ahí la escuela del maestro tabasqueño. Trabajaron separadas hasta mediados de 1935 y en 1936 se funcionaron con el nombre de Escuela Normal Rural del Estado, reforzándose el plan de estudios para ajustarlo al de las escuelas normales del país.